Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Entre Matices. Hoy nos acompañan, dos mujeres que han dedicado gran parte de su trabajo a algo que muchas veces no le tomamos la atención suficiente y es acerca de la moda, ¿no? Han profundizado un poco más sobre ellos a través de lo que es su proyecto digital Crafts y que ha construido pues una comunidad que no se enfoca en la moda solo como algo estético, sino como algo que parte desde la sociedad, de lo cultural y sobre todo también desde lo que es uno mismo, ¿no? Desde la identidad. Entonces, antes de hablar de moda, de investigación y abordar un poco más del proyecto, hoy queremos hablar acerca de sus creadoras, también quienes forman parte de Crafts, las cabezas de Crafts, de hecho. Entonces, muchísimo gusto por que estén acá y, como siempre, agradecerles por haber aceptado la invitación. Sí, gracias a ti por invitarnos. Sí, gracias. Muy felices. Sí. Bueno, vamos a iniciar un poco primero con Lorena, en este caso. Tú has estudiado dirección de artes gráficas, publicidad, comunicación de moda, que son mundos que, si bien pueden llegar a estar relacionados, a veces no siempre los ves juntos. No es como que en primera idea dices, sí, van de la mano. Entonces, ¿cómo se fue construyendo ese perfil? ¿Cómo fue que empezaste a verlo? ¿Lo tenías claro desde el inicio? ¿Cómo surgió? Bueno, yo tengo 36 años, entonces hace muchos años no existía la carrera de marketing y comunicación de la moda como existe ahora, que ya te da como una dirección bastante frontal me gusta la moda y me gusta comunicar, entonces voy a estudiar esto. Entonces mi camino fue bastante exploratorio, estudié muchas cosas, pero yo siempre supe que me gustaba la moda, entonces fui buscando dónde o quiénes, cómo era este trabajo. Y eso me llevó a trabajar en una agencia donde todo era retail y belleza, entonces ahí ya como que me quedé y perfeccioné y fui creciendo, ¿no? Entonces ahí como que todo lo que mencionas se une, porque era ver campañas de marcas de moda y belleza. Entonces era algo que siempre te había apasionado, entonces era como, yo sé que quiero seguir ese camino y voy a buscar la forma de lograrlo, ¿no? Sí. Entonces en este caso mencionas que justamente has trabajado para marcas de retail y de belleza. Ahí stalkeando un poco hemos visto en Falabella, Ésica, también proyectos de impacto a nivel Latinoamérica. Entonces ya estabas dentro del sistema. ¿Qué vías dentro que te generaba preguntas? La representación, ¿no? Porque es muy interesante cómo se comunica la moda y la belleza hoy en día y también cómo es que se comunicaba antes y la responsabilidad de los comunicadores y de los medios de comunicación sobre lo que muestran, ¿no? Los mensajes que siguen perpetuando o que pueden cambiar, ¿no? El entretenimiento, los programas, el contenido, ¿no? Las marcas, todo este mundo que es bastante fantasioso y aspiracional para el consumidor, tiene un gran impacto en sus mentes, ¿no? Entonces, ¿cómo es que desde las comunicaciones, nosotros los publicistas, ¿no? Construimos esos mensajes para llegar al público que solo no les vendemos como un labial o un polo, sino hay un mensaje mucho más profundo y cómo es que también se pueden romper con estos estereotipos, mejorar o visibilizar mensajes culturales, sociales, ¿no? Entonces siempre he tratado que mi trabajo como interpele un poco eso, ¿no? Como ir un poco más allá, ¿no? De simplemente ¡ay, qué bonito! Y ya está, ¿no? Algo que te deje pensando, ¿no? No se puede hacer tan profundo, pero sí que tenga una construcción al menos diferente a lo que se ve, ¿no? Entonces algo por ahí. Entonces, en este caso, ya dirigiendo las preguntas hacia Diana, tú has estudiado antropología. Entonces, has estudiado justo en la Universidad La Católica y también en la Universidad de Chile. ¿En qué momento una antropóloga termina mirando a la moda como objeto de estudio? Yo creo, bueno, en mi caso particularmente creo que siempre me sentí un poco ajena a los temas tradicionales de antropología, que tienen que ver con comunidades indígenas, que tiene que ver, tiene que ver también con la investigación propiamente, que es a lo cual un poco que también me estoy metiendo, pero sí sé que es una forma, es un objeto de especialización que es fuera como de lo esperado, de lo que se puede también observar dentro de los intereses de los estudiantes, etc. Pero creo que, como dice Lore, es importante tener en cuenta que la moda, la vestimenta, la publicidad, las imágenes realmente componen una sociedad, ¿no? No solamente porque nosotros como humanos que estamos insertos en la sociedad lo construimos, sino porque esa imagen también se devuelve hacia nosotros como consumidores. Entonces, la antropología ahí como una
especialidad que investiga y pone el foco en la cultura, yo creo que tiene mucho que decir con respecto a la moda, ¿no? Como objetos que utilizamos en el día a día y que lo utilizamos desde que nacemos hasta probablemente cuando morimos, entonces dice algo sobre nosotros y esa comunicación no verbal, sino simbólica a través del instrumento es parte también de la cultura. Entonces, justamente que ya hemos iniciado con Crafts, ¿no? Hemos visto que inició en 2018 y de hecho con una premisa bastante interesante que nace desde un poco más, digamos, como un ensayo, ¿no? Entonces, de cómo estaba afectando todo este tema de la primera época de las fashion bloggers peruanas, que sí me acuerdo más o menos de esos años. En este caso, ¿en qué momento se conocen? ¿En qué momento las dos conectan vidas y conectan proyectos? Tú contesta. Lo que pasa es que cuando yo me fui a hacer mi maestría a Chile, yo era sola antes. Entonces luego dije, bueno, creo que debería tratar de convocar gente para que me ayude, porque yo no voy a estar en el país y Crafts en ese momento, bueno, hasta ahora, busca mucho situar la discusión en Lima, Perú, o en Perú al menos. Entonces yo no estando en el país, iba a dejar afuera como muchas discusiones que tal vez iban a estar sí en boga acá. Entonces convoqué con una llamada como muy de Facebook en ese momento, quién quería, quién le interesaba, esto podía hablar conmigo y hacer una especie de equipo. Entonces estuvimos en esa y no sé en qué año habrá sido, por ahí, como 2019, 2020, por ahí más o menos, Lore manda para ser parte del equipo, ¿no? Entonces, en ese momento era una web y había redactoras que hacían artículos, ¿no? Sobre los intereses que tuvieran en discutir, ¿no? Y fue bastante así, sí, nunca fue muy forzado, que digamos. Y ya poco a poco se me ocurría algo, le decía, ay, ¿qué es eso? Ay, ya, no sé qué, y así. Fue algo que surgió naturalmente, fue como... Perdón, sí. No te preocupes, entonces me interesa este tema, me gusta redactar, ¿por qué no postulo? ¿No? Entonces me gusta mucho cómo las cosas se van dando parte de la vida, ¿no? Las dos también aparte son docentes, tengo entendido, entonces, ¿qué les da la docencia? ¿Qué les brinda y qué creen que es parte importante como docencia universitaria, sobre todo, en el sector moda? Yo creo que es conocer el perfil de nuevos agentes dentro de la moda. O sea, porque todos los alumnos van a formar parte de ese sistema de lo la que moda es del la futuro. moda del futuro en Perú, ¿no? O en Lima. Entonces es ver cómo van creciendo, pero también poder ser parte un poco de eso o incidir al menos lo mínimo en su crecimiento, en su formación, en la manera que piensan, cómo se acercan a su propio quehacer, ¿no? Y poder también inyectar en ese proceso cuestionamientos o ideas simplemente para mejorar el sector, ¿no? Porque nosotras desde afuera vemos desde nuestra propia perspectiva las falencias que hay. Exacto. Qué oportunidades hay. Y también en mi caso de que he trabajado con diferentes profesionales del mismo sector, igual el lado comercial es bastante grande, por más de que quieran estudiar diseño de modas y piensen que van a ser Lema Balenciaga, eso no va a suceder porque vivimos en Lima, entonces también ver cómo es que los jóvenes tienen esa mirada de este rubro, ¿no? Y no solo eso, también el de comunicaciones, de publicidad, las carreras creativas se venden chévere, ¿no? Se venden como, no trabajo, me divierto. Y la verdad es que no, y yo diría hasta que cuestan mucho más que una carrera tradicional de administración o finanzas, sin desmerecer a las personas que estudian esto, porque tiene mucho que ver con cómo te sientes, qué te inspira, ¿no? No es una fórmula o algo que esté ya establecido, conceptos que has de seguir, ¿no? Va a ir cambiando y va cambiando cada vez más rápido todo este tema de creatividad, ahora con la tecnología, la inteligencia artificial, todo va a 1000 por hora, entonces, ¿cómo es que estos jóvenes van a poder resolver, traer nuevas propuestas, seguir construyendo o construir en realidad una industria de la moda del Perú porque no está como 100% cimentada, ¿no? No somos Europa, ¿no? Sin embargo, tenemos un montón de cosas que potenciar, como tenemos que evitar seguir haciendo lo mismo, cómo van a innovar, ¿no? Hay tantas cosas que hacer. Y algo que yo le digo a mis alumnos es como, yo ya estoy de salida, ¿me entiendes? Yo ya trabajé, yo ya hice, inyectarles ese conocimiento real del trabajo, ¿no?
porque, como te digo, tienen una idea, nunca han trabajado, no saben, y las redes les venden una cosa que no son al 100%, ¿no? Entonces, esa es una de las... Como que es bien de vocación ser docente también, por lo mismo que nuestro proyecto quiere cuestionar y hacerles pensar a las personas sobre diferentes temas que no nos cuestionamos en realidad a menudo, ¿no? Entonces también ser docentes es eso, ¿no? Preguntarles a los alumnos, ¿y por qué, no? ¿Y por qué? ¿Y por qué quieres hacer esto? Y, ¿no? Ir sacándoles para que puedan pensar sobre lo que hacen y lo que quieren hacer, ¿no? Entonces, claro, la perspectiva que tienen como docente no es solo voy, imparto mi clase, recibo mi sueldo y ahí acaba. No, sería lindo, Sí. pero no. Pero Nos claro, involucramos más de la Sí, cuenta. exacto. A mí me encantan los docentes que se involucran más de la cuenta, porque creo que realmente hacen la diferencia, logran plantarte esa semilla, esa idea que termina pues ligeramente por algo se empieza a encambiar el mundo, ¿no? Y sobre todo cimentar la industria peruana en la moda, que como has mencionado, bueno, estamos ahí recién En pañales. iniciando, en pañales, labrando el Sí. camino recién. Pero en este caso, ya para seguir hablando de Crafts, ¿qué es lo que cada una se diferencia de la otra, ¿no? ¿Qué le brinda una a la otra que ustedes dicen, sí, es mi complemento? Es que creo que sí, efectivamente, somos un complemento porque desde las carreras nomás, o sea, ella viene más de la parte como comercial, yo vengo como de la parte como más Académica. académica, social, ¿no? Entonces, tenemos esta riqueza como que de ella verlo por ese lado, yo verlo por el otro, entonces al juntarlo, creo que es una mirada muy completa realmente, ¿no? Es como... Claro, como la moda o la indumentaria incide dentro de la sociedad, pero es que también es un mercado la moda, ¿no? Y ahí entra todo el expertise también de Lore, de la parte comercial, ¿no? O sea, porque una cosa puede ser como las ideas, pero las ideas tienen que materializarse en estrategias, en productos, ¿no? Y hay una lógica de venta detrás, ¿no? Porque es una industria, tiene que vender. Entonces, yo creo que ahí la bonita complementariedad que tenemos. Creo que esa es como la complementación. Sí, creo que esos Porque son los sí, rasgos. claro, sí, porque eso son... Sí, porque de ahí como la manera en la que trabajamos, por ejemplo, en Crafts, nos enriquecemos, como que nos retroalimentamos entre las dos, entonces tenemos, lo que sí, claro, somos diferentes en ese sentido, pero somos muy iguales en lo que importa cuando es Lo que liderar un queremos lograr, proyecto, claro. que es como compromiso, responsabilidad, el orden, la organización, son Los cosas... objetivos, ¿no? ¿Por qué estamos Exacto. haciendo esto, no? Sí. Porque al final es nuestro tiempo libre, no es que nosotras nos paguen por hacer esto. Claro, es un Exacto. proyecto que Ajá, nace que desde, quiero hacer esto. sí, de verdad Exacto. nos nace del corazón seguir comunicando sobre estos temas y hablando sobre esto. Nos parece importante, ¿no? Nos llena bastante. Entonces, es nuestro proyecto que va a nuestro ritmo, que también es chévere porque antes no éramos docentes, bueno, al menos yo no era docente tanto, y ha sido como natural que también se introduzca esta mirada de educación, ¿no? Y cuando antes hemos estado molestas por algo, también se ha notado que hemos estado molestas y lo hemos dicho, ¿no? Entonces va a ir cambiando como vamos cambiando nosotras y eso también es bonito porque es nuestro, ¿no? Es completamente auténtico. ¿Hay alguna publicación, algún artículo, algún video que recuerden con cariño en Crafts que ustedes crean que les ha marcado o de un tema que les ha gustado mucho haber abordado? No sé. Pregunta complicada. Es que yo creo que todo, Sí, todos nos ha todas. O sea, gustado. recordando nomás algunos como clips que pusieron hace un ratito. O sea, me acuerdo como que, ¿cuándo fue eso? Igual, hicimos esto era cuando tal vez hacíamos tal cosa, ¿no? Entonces, creo que lo bonito de no estar como vomitando contenido, por así decirlo, creo que es justamente eso, que cada contenido que hicimos nosotros, cada reel, cada post, cuestionamiento, porque todos ha tenido nacen su por, momento, su lugar. todos en realidad creo que son un resultado de un momento que hemos pasado. Sí. ¿No? Algo que hemos visto, nos ha llamado la atención, nos ha tocado y hemos dicho, tenemos que decir algo sobre esto, o qué interesante esto, ¿por qué no hablamos sobre esto? ¿No? Entonces, tiene cada uno su momento especial porque representa eso, ¿no? Algo que en ese momento nos atravesó y queríamos sacárnoslo de la cabeza y dedicarle el tiempo para ser comunicado como se merece, ¿no? Algo que nos llamó la atención, que nos molestó, etcétera, ¿no? Tiene muchos sentires. Por eso creo que sí lo que dices, ¿no? No estar haciendo
todo el mundo dice, ay, sí tienes que publicar 2 veces por semana para no ser relevante, pero creo que lo que podemos nosotros darnos cuenta es que ser auténticas, ser nosotras y defender nuestros valores y lo que creemos es lo que nos ha resultado y estamos contentas con eso, ¿no? Porque siempre decimos, aunque sea una persona que nos lea, alguien que de verdad se lleve como una pregunta de lo que hacemos, pues nosotros estamos contentas. Creo que es lo más importante, ¿no? Porque justamente ustedes mencionan que no han hecho un contenido porque, ay, bueno, ya es lo que toca y es porque sé que eso me va a resultar en números, me va a sumar seguidores, sino es porque quiero hablar del tema, creo que es importante tocarlo y lo voy a hacer. Y creo que eso marca mucho la diferencia como creadores de contenido poniéndole en ese modo. ¿Ustedes creen que Craps ha logrado impactar, no contando los números claramente, porque no es el objetivo de Craps, sino ha logrado impactar en alguna persona que ha consumido el contenido? Yo creo que sí. Justo algo también que iba a mencionar, que creo que tiene mucho sentido con la manera en la que nosotros nos vinculamos con Craps, con el proyecto, es que, y creo que también es una manera de ver las comunicaciones, y es que, y que lo hemos conversado también, que para nosotros Craps o las redes sociales finalmente como soporte son medios, ¿no? No es el fin en sí mismo. Entonces, yo creo que por eso tal vez tampoco es tanto nuestra, no sé, de sentir una presión como de, hoy tenemos que seguir para seguir vigentes y toda la cuestión. O sea, no. O sea, lo que queremos que siga vigente y que tenga un impacto no es Craps como usuario de Instagram, sino son las acciones que podemos ejecutar a través de Craps. Como por ejemplo el libro que editamos, ¿no? La encuesta que vamos a sacar en unos meses, Claro. clubs de lectura que hacemos, ¿no? La biblioteca, son como estos proyectos, por así decirlo, que están dentro de Craps, pero que finalmente funcionan en la realidad, en el plano real, no en el plano digital, ¿no? Porque... Cómo trascender, cómo de Exacto. verdad lo que creemos deja de ser solo un bla, bla, bla y tenga una acción, ¿no? De verdad, se ve Exacto. algo tangible. Así es, porque ahí puedes incidir realmente a un tal vez minúsculo cambio, pero finalmente cambio, ¿Qué es lo ¿no? importante? Entonces, justamente que has mencionado, ¿no? A estos autores que vienen dentro del libro, ellos, bueno, dan sus perspectivas de diversos temas relacionados a la moda. En este caso, ustedes, ¿qué significa ver la moda desde una mirada crítica, ¿no? Porque no solo lo toman como algo que es, ok, hoy me veo bien, he usado esto, en mi caso, ¿no? Me veo bien usando este top, me lo voy a poner, sino es porque representa algo más allá. ¿Qué es lo que significa para ustedes? ¿El libro o las miradas? ¿O la moda? ¿O La- la moda? Ver la moda desde una manera crítica. Es que tiene, como dijo Diana, mucho que ver, ¿no? La moda es la segunda industria más grande del mundo, comencemos por ahí, mueve mucho dinero y tiene muchos rubros, muchas profesiones, una cadena logística enorme, ¿no? Yo la comparo mucho también con la comida últimamente, porque tiene una producción de algo, ¿no? El algodón, las semillas, la innovación de lo mismo, nuevas fibras, tiene todo un lado como tecnológico productivo, los blockchain, o sea, tiene un mundo ahí, luego como negocio como tal, administrar un negocio de moda, entender el consumo, la compra, cuándo tengo que invertir, a quién voy a comprar, cómo se mueve la plata, cómo se mueve la plata, cómo se mueven las marcas, cómo se mueven las marcas, se mueve la plata y se mueven los profesionales, la inversión, después del lado de comunicación, cómo es que se comunica, no es lo mismo vender cerveza o vender papel higiénico a vender algo tan etéreo y que no te da como 25 lavadas más por 20 soles, no es un polo, ¿no? ¿Qué hace que tu polo, yo voy a comprar tu polo y no voy a comprar el tuyo, ¿no? ¿Dónde está el propósito, la misión, el valor? ¿Cómo está esta estrategia de comunicación y la estrategia de negocio que está alineada? Últimamente ahora que hay el propósito, ahora el impacto en el medio ambiente, ¿no? Te das cuenta que es enorme, enorme, la disposición final, cómo es que fidelizo al cliente, etc. ¿no? Entonces, y después está dentro de cada uno de estos los trabajadores que llegan, ¿no? Los artesanos, los agricultores, los fotógrafos, los comunicadores, las luces, o sea, es enorme la cantidad de cosas que mueven, ¿no? Entonces, que tú te des cuenta que para que tu polo esté en la tienda y lo compres a 20 soles, donde sea que lo compres, hay 80.500 cosas detrás. Nadie se imagina eso, nadie lo piensa, ¿no? Por 20 soles paga todo eso que te acabo de mencionar. 50 soles, 100 soles de H&M, o sea, hay demasiadas cosas detrás
y que alguien comprenda, ¿no?, el impacto desde el agricultor hasta cómo va a terminar ese polo en el mundo de trapeador o en el mar o en el vertedero, ¿no? Es eso, ¿no? Es darle esa mirada a que no es simplemente un polo o no es simplemente mi labial, ¿no? Hay muchas cosas detrás y cómo es que le quitamos esa capa de superficialidad a esto, ¿no? Que alguien se cuestione un poquito más, porque voy a repetir, es la segunda industria más grande, ¿no? Y que también tiene sus propias problemáticas, ¿no? Tanto de impacto ambiental, maltrato laboral, y en todos estos sectores, ¿no?, pagos justos, recursos naturales, o sea, es increíble todo lo que abarca y entonces creo que es importante visibilizar todo eso y mayor aún aquí, que tenemos un montón de fibras naturales, gamarra, ¿no? Hay muchas situaciones que tiene el Perú y que nadie como que se da cuenta, ¿no? Y también cómo los peruanos consumimos, ¿no? También cómo es el impacto en la economía, ¿no?, en la mente del consumidor. O sea, es increíble todo lo que abarca. Entonces, que alguien se cuestione, aunque sea un pedacito de eso que está detrás de un polo, eso es lo que buscamos, o no sé si esa era tu pregunta y me fui por otro lado, que siempre me pasa, pero sí, o sea, es por ahí, ¿no? Además que es una industria que se vincula muchísimo con la identidad, teniendo en cuenta la identidad, que es algo, es una idea tan abstracta, una narrativa tan personal, tan subjetiva, pero una de las grandes maneras para tú comunicar tu identidad es a través de la ropa, de lo que te pones, ¿no? De por qué elegiste este polo blanco, por ejemplo, y no uno fucsia, ¿no? ¿Por qué con voladito y no sin voladito? ¿No? ¿Por qué uno de tendencia y no uno básico? ¿no? Ahora lo de la salud mental también, ¿no? La gente que se agarra de una prenda como su prenda, no me acuerdo el nombre que le ponen, pero sí, ajá, y se la pone toda la semana y es como este polo me abraza. ¿Tú te das cuenta que es súper loco, no? Y la funcionalidad, ¿no? Ahora que estamos viviendo los efectos del cambio climático, las tiendas se han llenado de casacas y no las van a vender, ¿no? ¿Por qué siguen insistiendo en esas cosas, decisiones de negocio comerciales? Es mucho. Es mucho más grande. Es mucho más grande de lo que sí, tú imaginas cuando sí. te vas a comprar algo, ¿no? O sea, es una industria sumamente compleja, con muchas etapas, que se relaciona con otras industrias. La industria de la moda se relaciona y se basa en la industria textil. Entonces, entre industrias incluso hay mucha comunicación, hay mucho vínculo, ¿no? Y a nivel también de idea como fenómeno sociocultural, también. Porque la moda se relaciona mucho también con una época de una historia, ¿no? Lo que tú vistes ahorita no es la misma manera en la que se vestías en los 2000, por o el ejemplo, consumo, lo que ¿no? importaba. Exacto, ¿no? o el marco legislativo, ¿no? Si hay un marco legislativo que prioriza, no sé, la exportación, como el caso de nosotros de fibras, entonces estamos hablando de que una materialidad local no va a poder ser utilizado por tantas personas dentro de un territorio. Por ejemplo, ¿cuántas personas que tú conoces utilizan alpaca? Muy pocas, a pesar de que tenemos como materia prima la alpaca. Nadie tiene algo de alpaca. Exacto, entonces estamos también, o sea, nuestras elecciones o nuestras posibilidades de elección de vestimenta se determinan un poco también por estos marcos legislativos, por marcos económicos también. El hecho que vivamos, por ejemplo, en el capitalismo también significa cómo nosotros nos vinculamos con el producto, cómo el producto también, por ejemplo, está esta cuestión de la obsolescencia programada, ¿no? Que es que los productos están hechos para no durar, ¿no? De lo cual se basa el fast fashion, ¿no? El fast fashion o la moda rápida se basa justamente en que no te duren las cosas para que haya de nuevo la necesidad de ir a comprar otro, ¿no? Y que tampoco te importe tanto, porque si vas a pagar 10 soles por un polo, tú dices, bueno, pago 10 soles, no importa, luego me gasto de nuevo otros 10 soles y consigo uno nuevo. Exacto, ¿no? Entonces, todo eso tiene la moda, ¿no? Se vincula con la política, se vincula con la economía, se vincula con la historia, ¿no? Entonces, con lo legal también, hablando, por ejemplo, de la accesibilidad de ciertas personas, ¿no? Entonces, es una industria, finalmente un rubro que se vincula muchísimo como que a nivel comercial, pero también a nivel social. Es muy rico como para rascar, ¿no? Y le interpela a todo el mundo, porque todo el mundo tiene que en algún momento decidir, oye, me voy a comprar esta casaca, o me voy a comprar este saco, ¿no? Y también las decisiones tuyas, que pueden parecer como muy personales, muy individuales, muy de, es que a mí me gusta esto, es como, así como a ti te gusta, 80.000 personas también les gusta. ¿Por qué crees que te gusta a ti? Claro, ¿qué influencia has tenido? ¿No? Exacto, ¿qué influencias has tenido?
¿no? ¿Por qué se pone en tendencia algo ahorita y no fue tendencia hace 8 años? ¿No? ¿Por qué? ¿Cómo se hace para construir una tendencia, por ejemplo? ¿No? No es solamente como que, que sea bonito, estéticamente bonito y ya todo el mundo le va a gustar, sino que tiene que caminar por ciertos espacios, vincularse con ciertas personalidades que estén legitimadas para que el objeto también contenga esa aura, ¿no? Entonces, es mucho más complejo de lo que creo que la mayoría piensa o la mayoría le concede, ¿no? A esta industria o a este fenómeno también social. Justo habías mencionado algo que me pareció bastante interesante y es que la moda pues está ligada a los marcos legislativos, ¿no? A cómo estén. Entonces, ¿ustedes consideran que la moda también es política o está relacionada con la política? ¿En qué aspecto, no? O sea, desde lo que dijo Diana y también de las elecciones que uno hace, ¿no? O sea, la gente que vemos por ahí, que es más famosa o que tiene poder, digamos, las elecciones y de lo que se pone no es como deliberado, es sumamente consultado, ¿no? Los mismos presidentes, las políticas, lo que se viste, ¿no? Sí, o sea, nada en publicidad o comunicaciones o que sea visto por las masas, digamos, es al azar, ¿no? Está sumamente armado con un objetivo y con un fin, ¿no? No, porque sigue el mismo modelo del capitalismo, de llevar nuestra atención con las imágenes hacia otro lado, ¿no? Entonces, y cada país lo utiliza como debe ser, ¿no? Tú te has dado cuenta, los presidentes o los que quieren postular siempre se ponen un chullo, si no se ponen el chullo, no, que no sé qué, ¿no? Si no come esto, ¿no? Hay muchos códigos sociales, culturales que van por ahí, ¿no? Igual tú también, ¿no? Si te pones algo es porque quieres dar ese mensaje. Ahora que están las camisetas con mensajes últimamente otra vez en llamativas, ¿por qué, no? ¿Cómo se está moviendo el mundo? Que también el maquillaje o la ropa es una respuesta ante represiones o cosas que tú no puedes decir, ¿no? Entonces es nuestra manera de expresarnos finalmente, ¿no? Nadie puede reprimir eso porque, bueno, todos tienen que estar vestidos, ¿no? Entonces no podrían ponerse un plan, no te pongas un holográfico, no sé qué, ¿no? Ya es demasiado, ¿no? Entonces también está por ahí ese lado. Pero identidades como menos normativas, por ejemplo, la población trans, ¿no? O no binario, o sea, al tú ponerte como cierta indumentaria que se considera como no... apta para ti. No, claro, no apta o que no va con los códigos sociales esperados para tu género, por ejemplo. Exacto, también es una manera de mensaje político, ¿no? De esto, yo puedo gestionar mi cuerpo, puedo performar finalmente la identidad que yo considero que quiero para mí, ¿no? Entonces ahí también la moda, obviamente, o la indumentaria, entra en un terreno político, ¿no? Esto teniendo en cuenta que hay ciertas normativas sociales o también en ciertos países también se da en los marcos legales de qué se puede, qué no se puede hacer con el cuerpo de uno, ¿no? Entonces el transgredir esos códigos hace que, a través de la indumentaria, hace que las prendas y finalmente la industria de la moda pueda empezar a rozarse como una herramienta política también. Muchísimas gracias, Diana y Lorena. Ahora vamos a ir a una breve pausa comercial, pero ya volvemos con más. Esta agua es, no sé, fresca, refrescante, ligera. Sí, y también está cristalina y sobre todo muy, muy peruana. Exactamente. Es que esta es agua Inca, la descubrí hace muy poco y me acompaña para todo lo que hago, para comer, para chismear, para trabajar, para estudiar y hasta mis malos momentos también me acompaña. Yo creo que yo encontré una nueva compañera de podcast. Es que agua Inca es el agua más peruana, incluso más que peruanísimas. ¿Más que peruanísimas? Más que peruanísimas. Agua Inca, hidratación con identidad peruana. Te voy a contar el Perú como nunca te lo contaron. Bienvenidos a Daniel en la Historia. No te pierdas Daniel en la Historia. Todos los sábados y domingos al mediodía, ahora en Diamante TV, canal 11.4.
La estrategia no se aprende en el escritorio. Se construye en la calle. Historias reales, negocios reales y estrategias que sí funcionan. Cada mañana trae algo nuevo y nosotros llegamos a acompañarte. Información que importa, historias que conectan. Una mañana que vale la pena vivir. De lunes a viernes a las 11 a.m. solo por Diamante TV, canal 11.4. Porque el día no espera. Es el momento de entender lo que está pasando. Hemos vuelto del corte comercial para poder continuar con la entrevista con Lorena y con Diana, que la verdad la conversación ha sido bastante interesante. Entonces, ahora ya trasladándonos un poco más al área que las personas no suelen ver mucho, no se suelen preguntar, simplemente ven los resultados, ¿no? Las publicaciones, los posts, hace unos años atrás los artículos que realizaban. Entonces, ¿qué nadie ve detrás de Craps que sucede y que a ustedes es importante poder transmitirles al público? Tal vez cómo surgen las ideas, cómo hablan de, ok, creo que es importante, ya tenemos que ver esto. Es que yo creo que por lo mismo que hablábamos antes de que en verdad estamos bien conectadas. O sea, tal vez algo que no pueden ver son nuestras experiencias personales. Porque algo que, como decíamos, lo que hacemos está bien marcado por cómo nos sentimos en ese momento y qué cosa está pasando por nuestra cabeza en ese momento. Entonces, creo de que no a lo que estamos expuestas, ¿no? Por ejemplo, me pasa algo a mí en el trabajo y me quedo con una pregunta y como somos bien las dos sobrepensantes, nos vamos así como al diálogo muy, muy profundo. Entonces vengo con algo, le cuento y me dice, oye, sí que a mí me pasó una cosa, no sé qué, y eso va a derivar en un tema que hemos encontrado, o ella me pregunta algo y yo me pongo en modo hiperfoco y le saco 80 cosas y le comienzo a contar, sí, que no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Entonces, y yo, amiga, solamente te pregunté. Sí, tú me preguntaste y yo le saqué una clase de filosofía, ¿no? Sí. Y le hice un mapa, ¿no? Entonces, todo ese proceso de ahí es bastante personal en realidad, ¿no? Hace muchos años que dejamos de, porque antes sí, cuando veíamos los artículos era ya, ¿y qué cosas se está hablando? ¿O qué cosas podemos hacer? O hacíamos también la guía de compras de la ropa, ¿no? Según la temporada, ¿no? Era un poco más comercial nuestro contenido, creo, pero ahora de verdad trasciende mucho de cómo es que nos sentimos y qué estamos viendo. Justamente que estaban mencionando cómo la moda vuelve con patrones, ¿no? De la propia sociedad, de la cultura, también económico, todo lo demás. ¿Cómo ven actualmente la moda en nuestro país? ¿Qué les parece interesante o preocupante? ¿Qué creen que está trayendo de vuelta? Algo, por ejemplo, que a mí me pareció muy interesante porque ambas un poco nos estamos metiendo también en la parte académica y este año conducimos una investigación para un artículo que va a salir en la revista de la Universidad de Palermo, en Argentina. Y para eso nosotras como que entrevistamos a diferentes docentes a lo largo de Latinoamérica. Entonces eso nos permitió también observar cómo se configura la moda en una ciudad o en un país específico, ¿no? Y fue muy interesante. Una de las cosas que hallamos con esas entrevistas fue que, claro, cada país tenía una atención específica en algo con respecto a la moda y que eso impactaba en la manera en la que los diseñadores construían sus propuestas, ¿no? Por ejemplo, en Chile, en Santiago, para quienes les interese la parte medioambiental, el upcycling, le mete un montón a eso, sobre todo porque hay mucho activismo a raíz del desierto de Atacama y todos los desechos textiles que hay ahí, ¿no? Como uno de los mayores vertederos, creo, de Latinoamérica, si no mundial, tal vez. Y también las mismas legislaciones del país. También las muchas legislaciones ambientales que hay justamente para gestionar los residuos textiles, que por ejemplo no hay acá en Perú, ¿no? Por ejemplo, también Argentina, ¿no? También tienen como ciertos temas como muy específicos que tratan dentro de la industria de la moda. Entonces, así, con diferentes países que hemos ido, con los que hemos ido hablando para esta investigación, y un poco que me di cuenta o nos dimos cuenta fue que, a diferencia de estos otros países latinoamericanos,
En Lima, Perú, a pesar de que tal vez, porque justamente no hablamos con compatriotas fuera de Perú, pero realmente que nuestra moda está muy ligada a buscar como la tradición textil, que no se encuentra en otros países latinoamericanos, excepto Paraguay. Paraguay también tiene como muy presente, porque tiene mucha vinculación con sus culturas más tradicionales. Y es muy interesante, es muy rico ver cómo es que, si bien hay intentos, y en esos intentos siempre hay fallas, ¿no? Hay maneras como que mejorar en cuanto al diálogo de cómo nos relacionamos con las comunidades indígenas, esto, con sus saberes, sus tradiciones, etc. Hay un interés del mercado incluso, ¿no? De nuevo, muy al margen de que si es justo o injusto, cosas que cambiar, obviamente hay cosas que mejorar muchísimo más, ¿no? Cosas injustas que hay que también hacer desaparecer, las hay, ¿no? Pero más allá de eso, hay un interés del mercado y del consumidor también por una indumentaria que tenga ciertos matices o que apele a ciertos elementos de tradiciones ancestrales, digámoslo, ¿no? Que está bueno, de nuevo, si es que son en márgenes de justicia, como aspectos como que sean equitativos y justos para las partes, bacán, ¿no? Entonces eso creo que es un diferencial dentro de la moda peruana, y además también eso ha llevado, o sea, si bien las cosas que se tienen que mejorar, se han conducido a generar conversaciones sumamente enriquecedoras sobre la apropiación cultural, por ejemplo, que no lo vemos en otras ciudades latinoamericanas, ¿no? Lo que se habla aquí, tal vez lo que se habla en Chile de responsabilidad ambiental, acá se habla de apropiación cultural. Sí. Entonces eso es buenísimo, ¿no? Porque es algo que le interesa a los diseñadores, que le está interesando a los consumidores, ¿no? Y que genera de cierta manera al menos una semilla de por dónde podemos comenzar a construir. Exacto, comenzar a construir una industria, un rubro, pero también una estética peruana. ¿Cómo se viste el peruano? ¿Cómo se viste el limeño? ¿No? A diferencia de tal vez cómo se viste la persona que vive en Santiago de Chile, la persona que vive en Asunción, en Buenos Aires, etc. Yo siento que va por ahí, es un interés del mercado muy interesante, que se tiene que hacer de manera justa, obviamente. En tu caso, Lorena. Sí, o sea, de ese lado lo descubrimos en las entrevistas, desde la mirada de los docentes y los intereses de sus estudiantes, como que eso fue un lado más académico, que le metemos, le ponemos una semilla, no sé, una cuota de fe, ¿no? De que va a ser así, porque como conversábamos hace un ratito, ¿no? ¿Quién tiene algo de alpaca, ¿no? ¿Cómo nos sentimos orgullosos de nuestra industria textil, ¿no? De Gamarra, en realidad, creo que también es bien interesante ver cómo en Gamarra hay buenos diseñadores, los diseñadores apuestan por tener sus tiendas boutique ahí, cómo también de ahí crecen, hay bastantes casos de éxito de marcas de Gamarra que han estado en New York Fashion Week, ¿no? Y también cómo es que nos dejan de ver siempre por productores de materia prima, ¿no? Y cómo de verdad los nuevos diseñadores están capitalizando la creatividad, ¿no? De tantos temas y vivencias de nuestro país hay para construir conceptos y narrativas diferentes en torno a la moda y que no sigan siendo como copia de la tendencia ¿no? Que varios diseñadores se animen a encontrar su ADN dentro de donde sean, ¿no? Tenemos grandes ejemplos, ¿no? Anaís, de los Santos, ¿no? Cada uno tiene un ADN súper marcado y utiliza técnicas ancestrales, las innova, materiales, etc. Entonces, por ese lado, digamos, ¿no? Y bueno, y por el lado comercial, sigo sin entender mucho porque siguen vendiendo chompas cuando les dijeron que iba a haber el super niño, pero bueno, son cosas, ¿no? De que ahí también hay que ver cómo es que se están tomando esas decisiones comerciales y desde dónde, ¿no? También es porque hay una gran falta de estudio del consumo de moda de nuestro país, ¿no? Las grandes tiendas, las grandes marcas siempre se rigen de reportes de tendencias del extranjero, ¿no? ¿Y por qué no miran y preguntan acá, ¿no? Siempre siguen preguntando lo mismo en estas encuestas de Ipsos, y que otra vez no vamos a lo mismo, ¿no? Es una industria que mueve mucho dinero y que tiene muchos componentes, entonces ¿por qué no está siendo investigada de la manera responsable para tomar decisiones estratégicas comerciales responsables también, ¿no? Porque ¿a dónde vaya a parar toda esa ropa, ¿no? Sí, eso. Muchísimas gracias. Para poder culminar con la entrevista, una última pregunta, de manera muy breve, de hecho, ¿qué es lo que les ha traído Crafts a sus vidas que hoy por hoy dicen como, por eso amo este proyecto? Complicado también.
orgullo. Sí, conocimiento también, porque creo que tanto yo con Diana, lo que ella me hace ver a mí y yo la hago ver a ella, como que expandimos más nuestras mentes en cuanto a diferentes cosas, ¿no? Yo he aprendido a investigar y Diana ha aprendido de por qué las marcas comerciales hacen cosas y antes no quería verlo. Entonces eso es bien interesante también. Qué curioso tema, puedo investigar más. Ojalá. Y a mí también me han planteado un montón de dudas que voy a llevar a mi casa y voy a empezar a googlear para aprender más acerca de la moda. A leer libros también, sobre todo. A imprimirlos. Bueno, como siempre, recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como @diamantetvperú. Y también seguir a las chicas de Craps a través de su Instagram. Les encuentran como craps.pay. Entonces también, como siempre, agradecer a Agua Inca, la agua más peruana de todas, por permitirnos traer este programa a sus hogares o desde donde nos estén viendo. Yo soy Antonio Najarro y eso ha sido todo por Entre Matices. Nos vemos hasta la próxima semana.